episodio 111 con Esteban Pérez de Zafarrancho Podcast. Bienvenidos al podcast Triunfa con tu libro, ayudando a autores de libros de ficción y no ficción a autopublicar y vender sus libros con éxito y conseguir unos ingresos que te permitan vivir como autor o emprendedor. Comienza este episodio con Ana Nieto. Hola, ya estamos de nuevo aquí después de un gran paréntesis que ha servido para que vosotros descanséis y yo también para cargar las pilas. He estado unos días de vacaciones en la Sierra de Madrid, en Burgos y en el País Vasco francés, en Hendaya, una zona preciosa, una playa fantástica, donde sí, en agosto hay gente, pero la playa es tan grande que hay sitio para todos, aparte de muchas excursiones que se pueden hacer por la zona. Y bueno, pues hemos estado unas cuantas semanas de descanso, yo en parte trabajando también, pero sobre todo quería dejar un tiempo porque tenemos ya unos cuantos podcasts, más de 100, ya son más de 100, y quería también que vosotros daros tiempo para que ir asimilando todos esos contenidos que ya tenemos grabados. Pero empieza el nuevo curso escolar y aquí vamos con mucha fuerza, con muchos nuevos contenidos y en general, como sabéis, daros información de aquello que podáis poner en práctica para sobre todo que podáis escribir, publicar y lanzar con éxito vuestros libros, llegar a vuestro gran público lector que ahí está. Así que bueno, hecho esta breve presentación, también avanzaros algo inmediato. En septiembre se organiza un encuentro de literatura romántica y erótica en Sevilla. Yo voy a estar presente en uno de los talleres que se van a dar. Va a ser un encuentro muy interesante. Hay 55 autoras, hay blogs, va a haber debates, va a haber talleres. Son 2 días. Yo voy a estar en uno de los 2 días, el 23 de septiembre, pero os voy a dejar un enlace a este taller para los que o las que escribáis romántica y erótica que quizá os pueda interesar asistir. También vamos a lanzar, y ya os aviso porque quiero que seáis vosotros, tú como oyente de este podcast, de los primeros que sepas de este proyecto, este programa, lanzo un programa de mentoring para autores de no ficción. Es un taller para que consigas tener tu libro escrito en 60 días y yo me voy a encargar de que lo cumplas y lo hagas. Se trata de un taller presencial y luego un mentoring individual con un grupo súper reducido. Lo vamos a hacer en Madrid, en Barcelona, un máximo de 8 personas y aquellos 8 que primero se apunten, ahí estarán. Va a ser en octubre y en noviembre. Simplemente te aviso porque si estás interesado, mándame un mail para que yo lo tenga en cuenta, ¿vale? Porque el grupo va a ser muy reducido porque quiero realmente resultados, que quien se apunte tenga un libro escrito rápido y que se publique y que llegue a un estatus de bestseller para que el libro se venda, ¿vale? Bueno, os adelanto esto y ya entramos, y perdonad esta introducción que ha sido un poquito larga, más larga de lo habitual, entramos con el tema de hoy que es nuestra entrevista a Esteban Pérez. Esteban Pérez es un podcaster, tiene un podcast que se llama Zafarrancho Podcast, uno de los podcasts más interesantes de la panorámica actual, muy trabajados sobre historia bélica. Yo le conozco, hemos hablado con Esteban, he hablado yo con él en el pasado porque lanzó un libro que se llama El último pulsar. Lo lanzó ya en el año 2005, el libro se llama A la sombra del pulsar, os lo he dicho mal, A la sombra del pulsar, y nos va a contar cómo fue toda esta historia, o sea, por qué lanzó el libro, cómo fue, cómo le ha ayudado el podcast al libro y el libro al podcast, cómo a raíz de escribir su libro, y además comenta alguna anécdota muy curiosa de su publicación en Amazon y un problema que tuvo, cómo contactó una editorial con Esteban para que escriba libros para esa editorial, concretamente ensayos, y muchas más historias relacionadas con libros, con podcasts y con audiencias. Así que hoy, sin más, te dejo con Esteban Pérez.
Hola Esteban, ¿cómo estás? Muy bien, Ana, aquí muy contento de estar en tu programa, muy honrado también. Bueno, y yo como te decía antes de grabar este episodio, sabes que te tenía yo ahí pendiente para entrevistarte algún día, para hablar contigo, con Esteban Pérez Bolívar, de dos temas que a mí me encantan, que son los libros y los podcasts. Sí. Tú, ahora te voy a pedir, Esteban, que te presentes un poquito, pero sí que me gustaría destacar en ti rápidamente que eres autor y ahora nos contarás de más de un libro, y tienes un podcast muy, muy conocido dentro del campo de la historia, ¿no? Pero bueno, te vas a presentar tú mejor que yo, así que te dejo un ratito que te presentes tú, Esteban. Gracias, Ana. Soy Esteban Pérez Bolívar, soy oficial de Marina retirado. Esto lo digo de primero porque es algo muy importante en las dos actividades, tanto la del podcast como la de la escritura. Hice los estudios, me gradué como oficial de Marina en la Escuela Naval de Italia, en la Academia Navale di Livorno, aunque estudié en la Marina Italiana, no serví en ella, porque yo fui enviado allí en misión de estudios por la Marina venezolana, y bueno, y cuando me gradué de oficial regresé a mi Marina de origen a trabajar en los barcos muchos años. Y bueno, y por suerte estuve siempre embarcado en las mejores unidades del momento, inclusive estuve como oficial permanente en el buque Escuela Simón Bolívar, que es un buque a vela de los mayores del mundo, equivalente al Juan Sebastián Elcano nuestro español. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que viví muchísimas aventuras de todo tipo, tantas, y yo era bueno, lo sigo siendo, pero en ese momento aún más, tan inquieto que en 3 oportunidades estuve al borde de la muerte. O sea, vi a la parca a los ojos directamente en 3 oportunidades. 2 en servicio y ya una también como civil. Y bueno, después me retiré, serví en empresas transnacionales norteamericanas gracias al bagaje que te otorga la Marina. Me fue bastante bien. Y luego ya en 2001, como yo también, o sea, soy venezolano, pero también soy español porque mi padre era de Zaragoza, un año, me vine a La Coruña con la familia en el año 2001. Y bueno, y aquí, claro, para ganarme la vida, así como dice Mario Vargas Llosa, el trabajo alimenticio, que sí, así lo llama Vargas Llosa, el trabajo alimenticio, es el de, bueno, monté una empresa de instalaciones y reparaciones que bueno, era básicamente lo que hacíamos en los barcos, hacer mantenimiento, pero ganando más dinero. Ajá. Esa es la historia. Bueno, y ahora a partir de esa historia tan interesante que has contado y tan diferente a la mayoría de los mortales, dinos cuándo comienzas tú con tu podcast. Sí, cuando mi actividad, digamos que entró después de pasar turbulentos momentos, como toda persona que inicia de 0 a los 40, cuando ya las cosas se estabilizaron y el trabajo estaba, digamos que dominado y estable, me vino una gran inquietud intelectual, porque yo he sido fanático del estudio siempre. O sea, yo de pequeño leía enciclopedias, imagínate. Ajá. Y bueno, entonces era una efervescencia que tenía ganas de buscar algo. Y en el año 2011 descubrí los podcasts, los empecé a escuchar. Y bueno, y como más o menos muchos de los podcasters que deciden dar el salto al otro lado o sea, de los auriculares al micrófono, decidí en diciembre de 2011 hacer un podcast, pero claro, me hice la pregunta ¿sobre qué? Ajá. Y bueno, y siendo yo un especialista en historia y en particular historia militar, porque eso tenemos los militares y sobre todo estudiamos muchísima historia, pero para ponerla en práctica, esa es la diferencia. Vemos historia, digamos, las materias normales de historia, pero las materias técnicas también, al menos en Italia, lo que es, por ejemplo, guerra antisubmarina, química aplicada, artillería, arquitectura naval, que son materias técnicas, pero todos los primeros capítulos también
se remontan a los orígenes de la disciplina. Entonces, claro, la carga de historia que tengo yo en mi preparación es inmensa y dije, bueno, ya que, digamos, controlo y me encanta desde siempre, decidí hacer un podcast de historia militar. Comencé a prepararlo en diciembre de 2011 y el primer episodio lo publiqué el 10 de abril de 2012. Y desde entonces he publicado continuamente con una frecuencia que es muy baja, porque mis programas son prácticamente unos documentales sonoros, son muy largos y muy complejos, entonces tardo mucho en hacerlos y tienen unos guiones gigantescos también. Uh-huh. O sea que te lo trabajas a fondo tu podcast, que es Zafarrancho Podcast, por lo que veo. ¿Qué frecuencia tiene? Tiene una frecuencia yo creo que nunca publico antes de 2 meses, o sea, publico de 5 a 6 programas al año. Y bueno, y la verdad es que los oyentes al principio se inquietaban mucho, exigían, reclamaban, regañaban, pero luego fueron entendiendo que un programa tan largo y tan complejo y tan profundo requería su tiempo, y bueno, digamos que ya todos saben que que siempre hay un podcast, siempre hay un Zafarrancho Podcast en preparación, y que bueno, que cuando esté listo aparecerá en sus podcatchers. Bueno, ¿y cuándo decides escribir tu primer libro o publicarlo? No sé si realmente sería tu primer libro, que es A la sombra del pulsar. Sí, yo creo que cuando ya el podcast iba por el segundo año, el feedback que recibía de los oyentes, que fue prácticamente desde a los 2 días de publicar el primer episodio, ya recibí el primer comentario y bueno, recibí y sigo recibiendo muchísimo feedback y algunos de esas cartas o comentarios, sobre todo en los emails, habían oyentes que alababan el guión y claro, llegó un momento en que yo dije, ahí va, a la gente le gusta lo que yo escribo. Y bueno, y como siempre también una de las aspiraciones que había tenido era escribir un libro, bueno, me puse a ello, me puse el reto de escribir una novela y bueno, pero lo primero que hice fue aprender también. Entonces unos amigos que sabían mis intenciones me regalaron un libro magnífico del Gotham Writers Workshop, una escuela muy importante de escritura que hay en Nueva York, y que es como una especie de curso que tú mismo te gestionas, ¿no? Ajá. Con una enorme cantidad de ejercicios intercalados en los textos. Yo a esos amigos que tienen una productora de animación que se llama Algarabía Animación, los usé como tutores, o sea, ya que me regalaron el libro, los nombré tutores. Perdona, bueno, ¿el curso te sirvió de mucho? Bueno, muchísimo. O sea, yo me lo tomé en serio, como que si estuviera en una academia. Me paré una de las cosas, de las ¿Es primeras en inglés? Cosas que, ¿El curso es en inglés? No, está en los 2 idiomas. Me lo regalaron en castellano, se consigue en castellano, luego, está en Amazon. Si me puedes pasar el enlace, sí, cómo no. Luego lo acompañamos con el artículo, con el post que acompaña el episodio. Fenomenal. Sí, cómo no. Y nada, y una de las primeras cosas que tú también lo has recomendado muchas veces en tu podcast, que es el de adquirir una rutina. Yo escogí las madrugadas y desde entonces, pues desde hace, ¿qué estamos hablando? Yo creo que desde hace 5 años me levanto a las 5 de la mañana. Ajá. Y bueno, y comencé. Y la idea de ese libro es que si tú haces todos los ejercicios, si te lo tomas en serio, al final quedas, digamos que con una obra enrumbada. Uh-huh. Enrumbada. Y bueno, y así lo hice cuando estuve un trimestre haciéndolo y claro, ya con miras también de cumplir ese objetivo, ¿no? De que al final de eso. Y nada, y de ahí seguí, ya tenía carrerilla y bueno, y la escribí. Lo que pasa es que un poco siguiendo las pautas de mi programa, se me fue la olla e hice una obra gigantesca, sí. Con múltiples personajes, 5 protagonistas, como 4 o 5 tramas paralelas, o sea, todo lo que había en la teoría decidí meterlo y por suerte me fue bien.
Y nada, la publiqué en 2015. Y la autopublicaste, ¿no? Sí, en Amazon. la autopubliqué en Amazon. Ese eran, bueno, te digo los objetivos. Yo quería escribir y terminar una obra. Luego publicarla con autopublicación, o sea, aprender el proceso. Y luego otro de los objetivos, el tercer objetivo, también igual de importante, era que gustara la obra, no escribir cualquier cosa. Uh-huh. Y nada, y se cumplieron los 3 objetivos. La verdad es que estoy contentísimo. Digamos que me excedí, o sea, la trama y todo eso fue muy grande y por eso tal vez me llevó mucho tiempo. Estuve 2 años escribiéndola. Pero bueno, como tampoco había ningún apuro, uh-huh. Me tomé mi tiempo, lo hice bien y bueno, y la obra encanta. El que la lee queda flipando, sobre todo porque cuando descubre que es una ópera prima, no se lo cree. Así. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y cómo lo diste a conocer? O sea, ¿crees que el podcast, en este caso, una audiencia ya muy fiel que tenías creada, te ayudó mucho a impulsar tu libro? ¿O cómo? Es que iban a la par. Mis oyentes sabían iban conociendo de los progresos, sabían que la estaba escribiendo, sabían que me levantaban de madrugada y me tuiteaban, ánimo, que sabemos que estás escribiendo. Eso es genial, o sea, eso es una de las... Quien pueda hacerlo, que tenga ya una audiencia pequeñita, media o grande, lo que sea, y puedas ir compartiendo ya con tu audiencia el hecho de que estás escribiendo un libro y los problemas que te vas encontrando o las alegrías que te va dando, eso sí. Hace que fidelizar muchísimo luego al futuro lector, ¿no? Sí, se fue siguiendo, luego fijé un bautizo en unas jornadas de podcasting. Una vez al año los podcasters de España se reúnen en alguna ciudad de España en un evento que dura un fin de semana. Hablé con la organización y claro, a cuenta de que era una novela escrita por un podcaster, le dieron cabida en el evento y entonces el bautizo de la obra fue en uno de los actos oficiales del evento y bueno, y digamos que fue así. Entonces, claro, cuando la novela salió, hubo un número importante de ventas porque había gente que la estaba esperando. Uh-huh. ¿Qué es que has vendido más? ¿En formato digital o en formato papel? En digital se vende más. Se vende 3 de cada 4 es en digital. Uh-huh. Y yo recuerdo una anécdota porque yo seguí un poquito tu libro, sí. A la sombra del pulsar, que lo subiste con mucha ilusión y tal, y a los pocos días tuviste un pequeño problema con la portada. Un gran problema, fue horroroso porque claro, digamos que estaba hecha esa especie de... Bueno, es que fue un lanzamiento, iba a haber un lanzamiento en Zaragoza en octubre y la novela se publicó a principios de septiembre, digamos que con 2 meses de anticipación, porque la idea era que la gente la comprara, la llevara y la firmara y para firmarla en el evento, ¿no? Los que la llevaran, los que tuvieran a bien de comprarla. Uh-huh. Y bueno, ya una gran ilusión. De hecho, recuerdo que tú y yo intercambiamos algunos email que tú me diste algunos consejos sobre el precio y algunas cosas así. Y a los 4 días la novela desapareció de Amazon. Uh-huh. Y claro, era un shock tremendo. Yo no sabía qué pasaba. La gente me estaba casi... gritando por Twitter y por todas partes y no había manera de descubrir qué pasaba. Fue una angustia tremenda y claro, lo que enviaba me llegaban hombre, Amazon es un monstruo gigantesco, yo lo entiendo, y me llegaban como esas especies de respuestas automáticas, ¿no? Y no había manera hasta que comencé al final, si buscas mucho, encuentras algunos números de teléfono, te atienden, pero tampoco sabían. Al final, recuerdo que un dependiente, o sea, un empleado de Amazon. Un empleado de Amazon Alemania. Ajá. Le conté, le lloré, todas esas cosas, se compadeció y me dijo que iba a averiguar y que lo volviera a llamar. Lo llamé. Y entonces él fue que averiguó que en la máquina, en el sitio donde imprimen en Inglaterra, uh-huh.
Cuando la portada salió, a alguien ahí le pareció ofensiva y lo mandó a bloquear. O sea, listo, este libro está bloqueado y lo bloqueó. Claro, fue algo como, digamos, muy profundo en ese gran mecanismo de Amazon. Claro, era muy difícil de hallar claro, de dónde partía. Pero tú, por curiosidad, te pusiste en contacto de forma normal a través de KDP, ¿sabes? De la plataforma de Amazon para subir ebooks, que hay un contacto que puedes mandar un email directamente para preguntar qué es lo que pasaba, pero no te contestaban. No, contestaban y decían... Pero no se sabía muy bien. No se sabía, era una respuesta así muy estándar. Estándar, exacto. Sí, cuando el que está no sabe lo que estaba pasando. Sí, porque tenía que la portada era una... claro, expliquemos a la audiencia qué pasa. Yo, la cuenta de que ambientada en la Segunda Guerra Mundial, diseñamos una portada muy, muy, muy buena, muy bonita, con una diseñadora de Betanzos, en la que dos banderas, era como un torbellino, dos banderas, era como si lucharan dos banderas y una se fagocitara a la otra, la bandera británica y la bandera nazi. Tenía razón, el que se ofendió tenía razón. Partamos de ahí, y claro, vale, es verdad, los símbolos nacionales son sagrados. El punto está en que, claro, tardé 10 días en descubrir qué era lo que estaba pasando. Ya la diseñadora estaba en otro proyecto, al final me hizo de emergencia otra carátula. Mientras tanto, la gente que estaba muy, muy desesperada por conseguir el libro, lo compraba en Estados Unidos porque Estados Unidos tanto le daba. Y entonces allá se siguió vendiendo. Ay, sí, no, eso me acuerdo yo, que decíamos, bueno, ¿y por qué en Amazon.com sí? Sí, es verdad. Que era una cosa curiosa. Bueno, son estas curiosidades que pueden pasar, pero aquí el mensaje, por si alguien se encuentra alguna vez ese problema o se lo plantea en la portada de poner algo que no sea, entre comillas, políticamente correcto, aunque tenía que ver perfectamente con la historia que contabas tú, pero bueno, claro, se puede herir sensibilidades. Sí, no, sobre todo en ciertos países y bueno, pues si a alguien le pasa esto, que piense que a lo mejor tiene que ver con algo parecido a lo que a ti te ocurrió. Claro. Y bueno, de hecho esa gente que yo creo que se vendieron como unos 15 libros. Claro, esa gente tiene ahora una edición súper rara. Yo también tengo la mía porque yo hice la primera compra para probar si la cosa funcionaba. Claro. Unos beta tester que tengo, amigos aquí en Galicia, también compraron, y entonces digamos que hay unos poquitos libros con la portada prohibida. Prohibida. Oye, eso se valora más, ¿eh? Se valora más. Sí. Bueno, Esteban, cuéntanos, porque esto no acabó aquí escribiste ese libro. Y creo que acabó contactando contigo una editorial. Cuéntanos un poco cuál ha sido esta historia con la editorial y qué editorial te contactó. Sí, yo pienso que entre el logro de publicar un libro que se vendiera y que gustara, digamos que en ese ámbito de historia militar, porque no lo hemos dicho, la novela es una novela ambientada en la Segunda Guerra Mundial, es una novela histórica que mezcla algunos otros géneros y bueno, y entre eso, pero sobre todo también el podcast, digamos que el podcast por lo detallado que es, lo riguroso, lo serio que es, terminó contactándome Ediciones Salamina, que es una editorial especializada en libros en historia militar, que nació hace 5 años y lo hizo de una manera genial porque encontraron un nicho que estaba desatendido en lengua castellana de libros muy especializados, que lo dijo tu invitado Javier Mas de hace poco. Ajá, sí, que lo entrevistamos hace poco para este podcast, sí. Sí, que él lo mencionó, o sea, lo que son los ensayos de historia. Él habló en general de la historia, pero digamos que inclusive si estrechamos aún más el punto de vista y hablamos de la historia militar, es un sector muy concreto, pero que tiene una cantidad que tiene unos lectores que no son legión, pero que son muy interesados. Ajá. Se interesa muchísimo en el tema. Sí. Y hay en castellano habían libros que no existían, que sí existían en otros idiomas, sobre todo en alemán y en inglés, que, claro, las grandes editoriales, por
sabiendo que no eran libros que tenían un arrastre masivo, no los traducían. Entonces, esa deficiencia la cubrió Salamina, que entonces comenzó a adquirir, o sea, bueno, gestionando sus derechos y eso, a traducir esos libros y a ponerlos en castellano, y entonces creció como la espuma, o sea, fue abasteciendo al mercado de esos libros, pero libros que tenían varias décadas, algunos, otros bastante nuevos, y así se consolidó. Una vez que se consolidó, abrió otras dos líneas llamémoslas dos líneas editoriales, una que se llama Salamina Series, que son libros temáticos, y otra que se llama Historia de los Conflictos, también ya para divulgar asuntos relacionados con la disciplina militar. Y en esa línea, en esa serie, comenzó a conseguir autores propios, ¿no? Ajá. Y bueno, ahí caí yo, en esos hay gente que entonces ha ido consiguiendo especialistas. ¿Ellos te contactaron? Sí. Ajá. Y bueno, y ahí hay gente como Hugo Cañete, que es un autor especializado en los tercios españoles, Pablo Romero, piloto de F-18 del Ejército del Aire aquí español, y bueno, y así una serie de autores que especializados en ciertos temas de historia, ¿no? Uh-huh. Digamos que con la parte naval yo controlo. Sí. Y bueno, y entonces escribí un primer ensayo y ahora estoy escribiendo un segundo ensayo. Ajá, que se vende en formato papel. Sí, ese es solo en formato papel y todo, digamos que comercializado por Ediciones Salamina, pero que, claro, ahí es donde yo también me sorprendió porque, mira, nada que envidiarle a Amazon porque te colocan el libro en cualquier parte del mundo en cuestión de días, ¿eh? ¿Ah, sí? Uh-huh. Sí, señor. Pero hablamos de papel o también en digital. No, papel. Papel solamente. Papel. Aunque pues cuéntanos un poquito, vamos a ver, ¿cuándo has publicado con Salamina, con Ediciones Salamina? ¿Hace cuánto tiempo salió publicado tu primer ensayo? En febrero de este año. En febrero de este año. ¿Y has comparado un poquito, aunque ya sé que no tiene nada que ver, porque uno es un libro, otro es un ensayo, en fin, pero has comparado un poco, ya que mencionas que la gran distribución que tiene Ediciones Salamina, tus ventas en Amazon con el libro A la sombra del pulsar con el ensayo en Ediciones Salamina? Ahí solo puedo especular porque, claro, al ser editorial yo no tengo acceso Todavía no tienes claro. No tengo acceso a las cifras, ¿no? De un año más o menos no tendrás, sí, ¿no? Dentro de un año sabré, pero al menos digamos que lo que tú puedes sentir por las redes sociales, acuérdate que yo tengo mucho feedback con los oyentes, ha tenido una aceptación tremenda, digamos que el tema fue también muy bien escogido cuando tuvimos la reunión Salamín y yo para escoger los temas y bueno, y se está vendiendo muy bien el libro. Fenomenal. Sí, porque claro, creo que te lo llegué a comentar, pues yo recibo, entre el feedback que recibo yo de los oyentes, hay un juego que tenemos con los oyentes que es tomarle una foto a la mascota del programa, al logo, que es una carita militar, una carita feliz con un casco militar. Sí. Llevamos años haciendo eso. Y claro, digamos que continuando el juego, la gente me envía fotos del libro. Ajá. Entonces, bueno, me llegan fotos de la novela y últimamente están llegando montones de fotos con el ensayo. ¿Ah, sí? ¿Y sí, cómo sí. ¿Vía qué? ¿Vía redes sociales? ¿Vía gente me lo manda por correo electrónico o si no por Twitter? Yo después la subo en el blog del podcast. Uh-huh. Y bueno, por ejemplo, hace poco me llegó una foto del ensayo en un crucero. Ajá. Una foto del ensayo en un monumento en Taiwán. Qué bueno. Cuando ¿Qué la gente hace eso, ¿eh? No, yo cada vez que me llega una foto de cualquiera de las tres cosas, levito. Olvídate de los royalties y tal, es la ilusión de, fíjate, que te mande gente de todo el mundo y desde un crucero y desde otro sitio no tiene nada que ver con tu libro, eso es genial. Sí, que esa es una de las cosas, por ejemplo, que también tiene Amazon muchas ventajas. Mira, a los pocos días de resolver el problema de la carátula, que todo marchó sobre ruedas, recibí una foto de la novela con el monte Fuji al fondo. Qué bueno.
Y cuéntanos, Esteban, aparte de ese feedback que tienes con los oyentes del podcast, aparte de lo que te ha ayudado también a dar a conocer tus libros, ¿hay alguna cosa más que te haya aportado el podcast? A nivel personal o profesional, como tú quieras. Ya hemos dicho bastante, pero no sé si hay algo más. Sí, muchísimo. O sea, lo del podcast me marcó un antes y un después en mi vida. ¿Sí? Sí. Ha sido, digamos que en ese momento en el que yo, después de hacer el cambio de país y de continente y de comenzar una nueva vida y estabilizarme, al buscar ese algo que, claro, ya lo de la pirámide de las necesidades humanas, ¿no? Sí. Cuando vas cubriendo las primeras capas de esa pirámide, tú vas ascendiendo y llegó el momento en el que yo necesitaba eso, pues crecer ya, digamos que intelectualmente y espiritualmente. Y el podcast me llenó muchísimo, me hizo adquirir nuevas habilidades, digamos que es el simple hecho de grabar, de interactuar con un programa, editar, subirlo, hacer la promoción del programa, aunque fuera pequeñito, por redes sociales. Luego comenzar a interactuar con las personas, conocer gente, porque esa gente con la que interactúas luego a ti te pasa mucho. Uh-huh. Que luego la encuentras en los eventos, en las quedadas, se establecen amistades, recibo regalos. Yo, por ejemplo, recibo regalos de los oyentes ya prácticamente desde el principio. Y luego, digamos que gracias al podcast di el salto a esa aspiración mía que creía lejana y casi imposible, que era la de escribir. ¿Qué quieres que te diga? Pues estoy encantado. La verdad que yo animaría a los autores, sobre todo que tengan una temática más definida como puede ser la tuya, ¿no? Que es historia militar, que es está muy focalizada, muy concreta. Pues al que le apetezca y al que le gusten estas cosas, que les guste hablar, que sean pequeños, que les guste esto del periodismo quizá, ¿no? Porque, no sé, hay gente que le gusta mucho más escribir o le gusta más salir en un vídeo o tal, pero si te llama la atención esto del podcast, es una de las herramientas que más satisfacciones te puede dar. También mucho trabajo, Esteban, tú y yo lo sabemos, y a ti no digamos si preparas tantísimo tus episodios, pero aparte de las satisfacciones que tú has mencionado que te producen, es una herramienta muy potente para promocionar tu marca personal y todo lo que vaya con tu marca, como puede ser un libro, ¿no? O varios libros. Sí. Vamos un poco a la sección ya de favoritos. Esteban, dinos cuál es tu libro favorito. Digamos que hubo un libro también que marcó un antes y un después, fue Cosmos, de Carl Sagan. Ajá, sí. Uh-huh. Me hizo también, a un cierto punto, me quitó una gran cantidad de barreras mentales. Fue como quitar gringolas y uno. Sí, fue ese libro me marcó. Y luego el otro sería el que ya mencionamos, que vas a colocar, el del taller de escritura Gotham Writers, ese también. Fenomenal. ¿Y cuál sería tu herramienta digital favorita? Bueno, yo he ido desarrollando varios secretos de oficio, ¿no? Que como militar al fin tengo recelos, pero te escuché en tu penúltimo. Hace poco hiciste un podcast cortito con unas recomendaciones, no recuerdo si fue el último o el penúltimo, y ahí hablaste de las palabras repetidas, cuando escribes y haces palabras repetidas. Uh-huh. Y yo conseguí un programa hecho por la Universidad de Berlín, uh-huh, que te analiza los textos y te dice cuántas palabras repetidas, o sea, ¿cuántas repeticiones tienes de palabras que repites mucho? Sí, exacto, te las pone en orden desde las más repetidas hasta las menos. Por favor, Esteban, comparte esta herramienta con todos nosotros.
El Te lo programa van a es un poco agradecer árido. mucho los oyentes. Sí, y lo voy a hacer, ¿sabes por qué? Porque es gratuito. Yo cuando busqué programas para hacer este análisis, son todos de pago y digamos que de bastante pago, o sea, no eran nada baratos. Uh-huh. Entonces, este es una herramienta que la universidad, y de verdad no sé cómo, el desespero me hizo llegar a ella, y se llama, ya que lo estoy abriendo, porque se llama TextStat, text de texto, ¿Sí? y stat de estadísticas. De estadística. Sí, .com. yo luego Será más o menos. Bueno, ese es el nombre, pero bueno. luego ya para si me informar. pasas el enlace, bueno, si no ya te lo pediré yo. Sí. Esteban, si no lo encuentro... Bueno, aquí aparece, mira, la Universidad de Berlín, papá. Ajá. Después te paso el enlace, porque Fenomenal. aquí en la info del programa aparece. Es un poco árido, ¿eh? Al principio tarda uno en cogerle el tranquillo. Ajá. Pero no te digo, o sea, yo que bueno, como todos, ¿no? Al principio el proceso de corregirse nos hace cuesta arriba, pero ahora de verdad la corrección la hago muy bien, porque le he cogido cariño, porque es parte del proceso, y también gracias a esta herramienta también. Genial, oye, muy buena herramienta. ¿Y cuál sería tu cita favorita, Esteban? La cita, bueno, los que navegamos en buques militares, los buques militares siempre tienen un lema, en italiano se llama motto, y yo ya, mi cita preferida es el lema del buque escuela Amerigo Vespucci, el velero de la Marina Italiana, que fue mi primer barco, fue donde yo navegué por primera vez, y su motto, su lema es non quien comincia, ma chi persevera. Es decir, no quien comienza, sino quien persevera. Uh-huh. Y bueno, eso a ti muchas personas en tu programa, muchos de tus invitados han dicho que una de las aptitudes que debe tener un escritor es la de la perseverancia. Exactamente. Y bueno, escritores y emprendedores, que yo creo que tienen muchos puntos en común. Sí. Muy bien. ¿Y cómo te definiría a ti, Esteban, la gente, con un solo adjetivo, la gente que más te conoce? Bueno, los oyentes creo que sería detallista. Uh-huh. Sí, esa sería un poco, al menos en lo que a mi obra se refiere, que engloba el podcast y la escritura. Uh-huh. Para terminar, Esteban, dos cositas. Preguntarte primero, ¿dónde te pueden encontrar? ¿En internet? Con colocar Zafarrancho Podcast en un buscador ya empieza a aparecer información por todas partes. Fenomenal. Y bueno, y el blog es zafarranchopodcast.wordpress.com. Esa es la dirección directa, y luego ya aparece en iVoox los audios y así. Perfecto. ¿Y qué le dirías tú a algún oyente que te está escuchando y que le está empezando a dar vueltas el tema del podcast? Que es escritor o es autor o está empezando a escribir sus libros, pero dice, oye, pues esto, yo creo que un podcast, por lo que está diciendo Esteban, a mí me vendría de perlas. ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías para comenzar, para empezar, para esos primeros pasos de lo que es la creación de un podcast? ¿Qué le aconsejarías? Bueno, que escoja un tema que le apasione, si es posible que domine también, aunque no es necesario. O sea, una de las cosas que todos los que tienen algo que decir encontrarán a alguien que lo escuche. Qué bueno. Sí. Eso en el podcast frase. Se aplica. Sí. Y entonces, si digamos, aunque uno no sea especialista en algo, pero si eso se compensa con pasión, el oyente va a estar agradecido. Y al escoger el tema, ya luego hay que vencer el miedo a escucharse, que todos cuando nos escuchamos la primera vez no nos gustamos. Uh-huh. Pero eso es una tara psicológica que tenemos que traemos, no sé, de las vidas anteriores, qué sé yo. Y luego, bueno, buscar ahí una cantidad tengo colegas que tienen programas en los que dan, sus programas son recomendaciones sobre cómo hacer los podcasts. Uno de ellos, por ejemplo, que me viene en mente ahora, es uno que se llama Artillería para Podcast, que está hecho por Gregorio Urquía, que es el
el director de uno de los podcasts en castellano más importantes del mundo, que se llama Histocast, por ejemplo. Entonces, y ahí, bueno, y después hay muchos otros. Sí, ahí es los podcasts que suelen, una de las temáticas que suele tener más audiencia precisamente son los podcasts dedicados a temas históricos. Sí, empezamos en el 2012, solo estábamos Histocast y Zafarrancho, y luego poquito a poco se han ido sumando más programas. Hay campo para todos. De hecho, nos ayudamos entre nosotros, nos conocemos, somos colegas. Y bueno, y no cesa. Pero así como hay de historia, también hay de filosofía. Están los que son como el tuyo, que son de ayuda para temas determinados. Y hay mucho sobre ocio, películas y eso. Hay muchísimo campo. La verdad es que aquel que quiera apoyar su carrera de escritor con un podcast es algo que, bueno, ya estáis viendo, o sea, funciona. Bueno, Esteban, pues ha sido un placer tenerte en Triunfa con tu libro. Tenía ganas ya hace tiempo de charlar contigo y que nos contaras cómo te ha ido. Ahora que has dicho lo de oírte la primera vez que te escuchas tu voz, ¿no? Que te chirría por todos los lados. Yo creo que hay otra cosa que te chirría más, es cuando ya a cierta edad te haces selfies. Yo creo que es mucho, mucho peor que escucharte en un audio. Yo soy de esa gente rara que pone el móvil apoyado en una piedrecilla y le pone el time. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Es muy buena idea. Bueno, Esteban, pues muchísimas gracias, de verdad, un placer y nada. ¿Tienes previsto publicar, aparte de seguir publicando con Salamina Ensayos, algún otro libro? ¿Autopublicando? Me va a faltar tiempo, ¿eh? Tengo ya 2 novelas preparadas que tienen la estructura, los personajes descritos, todo. 2 novelas, luego estoy el ensayo que estoy preparando ahora, que después vendrán al menos una de las novelas que tengo ya en el tintero. Los lectores de la primera novela están pidiendo casi con teas ardientes que siga escribiendo sobre, digamos, ese universo que creé. Y bueno, así seguirán otros ensayos, pero digamos que en el tintero existen 3 novelas. Bueno. Y la verdad es que las pienso seguir autopublicando, porque me va bien en los 2 canales. Estoy satisfecho con los 2. De hecho, por ejemplo, la aparición del ensayo le dio un impulso notable a la novela, que siempre estuvo vendiéndose. Claro, digamos que la curva comenzó a bajar y cuando salió el ensayo, ¡pum!, subió otra vez. Claro, esa sí la controlo porque la veo todos los días. Bueno, dinos una frase para terminar, que tú me has comentado que escuchaste en uno de los podcasts que te llamó mucho la atención, de Gonzalo Sterling, que es agente literaria. Le entrevistamos en uno de estos episodios y que me decías tú que te marcó profundamente. Sí, yo estaba escuchando el programa de la agente literaria, una persona muy importante, o sea, que tiene en su despacho, o sea, atiende escritores de primera línea, y yo quedé sumamente impactado cuando ella dijo que autor que no tuviera al menos 3 libros publicados, ella ni lo tomaba en cuenta. Y yo quedé así como... pero me sirvió de mucho porque me tranquilizó y lo que dije, es verdad, yo solo tengo un libro. Puede ser una simple aventurilla. Eso no lo sabe ella ni otra persona. Y dije, yo hasta que de verdad no tenga un montón de libros publicados, no voy a quedarme tranquilo. Bueno, Esteban, un abrazo enorme desde Madrid. Sé que estás en A Coruña, me imagino. Sí. Y bueno, muchísima suerte con tus proyectos, con esos 3 libros que tienes en marcha, que estaremos muy pendientes de cuando lo publiques. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Encantada, Esteban. Un abrazo. Un abrazo. Visita la web triunfacontulibro.com, donde encontrarás los enlaces a este episodio y otros contenidos de interés para autores y escritores.